Muy buenas noches, Dios les bendiga, bienvenidos. Yo soy la pastora Aldi Pérez del Ministerio Brillo de Luz aquí en el estado de Nueva York. Les amo en el Señor y espero que esto sea de gran bendición para todos y que todos juntos podamos recibir en esta linda conferencia estos temas, que nuestros hogares sean edificados y transformados por el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Al hablar del hogar, no podemos dejar de evitar pensar, por ejemplo, en el caso de Noé. Noé fue un hombre de Dios y la historia la podemos encontrar en Génesis capítulo 6 y el versículo 9, que es el versículo que hoy queremos tocar. Dice así la palabra del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y dice, con Dios caminó Noé. Más adelante dice, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia y a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Sigue diciendo el versículo 14, Dios le dice a Noé, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. Y da las especificaciones de las medidas y la conformación del arca. Y más adelante dice, en el versículo 18, dice, mas estableceré mi pacto contigo. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Más adelante dice, y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y en el versículo 22, que es el último que vamos a leer concerniente a la historia de Noé, dice, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Posiblemente nosotros podemos pensar en las adversidades que Noé pudo tener en esta ocasión ante tal panorama que se presenta en su tiempo. Vemos a Noé en una generación malvada, impía, en una generación a donde los hombres se habían depravado, sus vidas se habían destruido por causa del pecado. Vemos que esta generación, en la generación de Noé, a Noé se le presenta la adversidad primeramente, los hombres de su generación, la situación, la decadencia espiritual, la vivencia en la carnalidad, en el pecado, en la maldad. Número 2, podemos ver que en la vida de Noé se pudo haber presentado otra adversidad y era que había una sentencia de parte de Dios que estaba sobre ellos, sobre esa generación. Y Noé vivía allí Noé con su familia. Noé lo sabía, por lo tanto él no podía permitir que su familia se perdiera como esa generación. Entonces ya para Noé, esto representaba una adversidad bastante importante. Número 3, Noé se tuvo que enfrentar a la burla y a la indiferencia, a la persecución probablemente de aquella generación al ver que Noé, ante aquella orden de Dios, Noé comenzó a preparar un arca y quizás las personas que lo rodeaban, los que no habían entendido el mensaje de Dios, los impíos, se burlarían de él, de su familia, siendo que era una familia diferente.
Otra adversidad con la que Noé quizás se tuvo que encontrar era lograr que su familia creyera y permaneciera, aunque el cumplimiento de las palabras del Señor tomarían mucho tiempo. El factor tiempo, esa podía ser una de las adversidades más duras de las que Noé se estaba enfrentando. Y número 5, entrar juntos al arca. Que Noé lograra convencer a su familia ante aquella sentencia que había en aquella generación, que Noé lograra junto con su familia salvar a todos sin perder a ninguno de ellos, a ninguno de sus hijos. Es decir, que Noé tenía como reto mantener la unidad de su familia ante aquella sentencia que ya había delante de ellos. ¿Qué hacer cuando la dificultad golpea el hogar? Es una pregunta muy interesante que nos podemos hacer nosotros en el día de hoy, en la vida moderna, en la vida que nos rodea en este momento. Ante todo lo propuesto anteriormente, debemos asumir que Noé atravesó diferentes adversidades a las cuales tuvo que enfrentar desde el punto de vista con la familia, desde el punto de vista familiar, dificultades familiares incluso. Y la pregunta es, ¿qué hizo Noé de acuerdo a la Biblia para lidiar con esas dificultades que él pudo haber atravesado ante una sentencia como la que había sobre esa generación? Lo hermoso que podemos ver en el versículo 9 del capítulo 6 de Génesis nos da la clave que nos sugiere qué fue el éxito, cuál fue el éxito de Noé y su familia. Y es que dice la Biblia que estas son las generaciones de Noé. El versículo 9 dice, Noé, dice de él que era un varón justo y era perfecto. En sus generaciones con Dios caminó Noé. Allí está la clave. ¿Qué infiere la frase caminó con Dios? Noé caminó con Dios. Sugiere o infiere que Noé recurrió a la oración, que Noé recurrió a Dios porque caminaba con Dios, porque esa era la influencia que él había recibido de sus antepasados. Recordemos, hagamos un poquito de historia. ¿Quién era Noé? Noé era nada más y nada menos que el bisnieto de Enoc. Dice la Biblia en Génesis capítulo 5, versículo 22, un capítulo antes del que estamos ahora mismo leyendo. Dice que Enoc caminó con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Si nosotros observamos a través de la historia, nos damos cuenta que Enoc fue un hombre de Dios, un hombre que caminó con Dios, que tenía una cercanía particular y extraordinaria con Dios. Dice la Biblia que él se secuestraba de entre los hombres para estar con Dios. Era un hombre de Dios, un hombre que anhelaba la presencia de Dios, que caminaba con Dios, que tenía una amistad estrecha con Dios. Y esta misma influencia, él la siguió, le dejó el legado a su próxima generación y a su hijo. Su hijo era Matusalén. Luego Matusalén, la historia cuenta también que Matusalén fue un hombre de Dios y que también alcanzó la misma influencia sobre Lamec, su hijo. ¿Y quién fue Lamec? Nada más y nada menos que el padre de Noé. Entonces vemos a tres generaciones, más bien 4, porque todo comenzó con aquel hombre, Enoc. El testimonio de Enoc alcanzó a Matusalén.
el testimonio de Matusalén alcanzó a Lamec y el testimonio de Lamec alcanzó a Noé. Y la Biblia especifica en el capítulo 6 que acabamos de leer que Noé era perfecto en sus generaciones. Quiere decir que Noé también aprendió el legado de su bisabuelo Enoc. Y él, dice la Biblia, que fue perfecto en sus generaciones. Quiere decir que él también formó a sus hijos. Y después sus hijos formaron a sus demás hijos en este temor, en esta cercanía, en esta amistad con Dios. Ellos caminaron con Dios. Entonces, el caminar con Dios, podemos decir que es uno de los primeros pasos para nosotros poder hacerle frente a las dificultades que se pueden presentar en el hogar. Pudieron haberse presentado muchas dificultades en la vida de Enoc, sin embargo, Enoc estaba cercano a Dios y Dios lo sacó adelante. Pudieron haberse suscitado muchas situaciones en el hogar de su hijo Matusalén, sin embargo, Matusalén, siguió caminando con Dios y Dios lo sacó adelante. Luego tuvo a su hijo Lamec y Lamec también pudo haber atravesado dificultades diferentes en su generación. Sin embargo, Lamec también caminó con Dios y enseñó a su hijo Noé, que es quien nos ocupa en esta noche, en este estudio. Noé caminó con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En la expresión caminó con Dios, en el caso de Noé, infiere también un estado de sujeción absoluta a sus mandamientos. Noé se sometió a Dios, Noé escuchó la voz de Dios. Dios le dijo: Noé, necesito que prepares a tu familia, necesito que prepares esa arca porque voy a exterminar a esta generación y te quiero salvar a ti y a tu familia. Noé enseñó a su familia a amar la voluntad de Dios. Y lo podemos ver durante toda esta ocasión, cuando Noé no solamente trabaja solo, sino que trabaja con su familia, laborando, edificando, diseñando aquella arca. Toda la familia de Noé fue salva porque todos fueron involucrados en el llamado. Si hay algo que las familias de hoy en día deben hacer para sobreponerse a la adversidad de un mundo caído, de un mundo impío como el que estamos viviendo ahora, es que toda la familia se pueda involucrar en el llamado de Dios, en el llamado de la cabeza del hogar, que es el Padre. Es una bendición el hecho de ver a familias cristianas, familias que van a la iglesia unidas, que hay una unidad en ellos, que la conversación de uno es la misma conversación del otro, hay una integridad, están integrados todos en una misma conversación, en un mismo sentir, en el servicio al Señor. Eso es una bendición. Noé también procuraba que toda la familia entrara en el arca. Ninguno de ellos debía quedarse por fuera. Ninguno de ellos debía perderse como aquella generación. ¿No cree usted que para Noé eso fue un buen reto, un gran reto también? El que Noé lograra que toda la familia, también la familia sufrió el menosprecio y la burla de la sociedad. Sin embargo, la familia se mantuvo enfocada en el llamamiento de Dios. Así debe ser. Las dificultades del momento, las dificultades que atraviesan los hogares en este tiempo, son reales, están allí. Nuestros hijos pueden pecar, pueden fallar, pero ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Menospreciarlos? ¿Debemos juzgarlos y apartarlos? ¿O ellos dejarán de ser nuestros hijos porque pecaron? No. La unidad de la familia, el que tu familia, la visión de tu familia pueda integrarse al llamamiento,
a la visión del Padre, a la visión de la Madre y juntos caminar con Dios, eso ya en sí es un verdadero reto. Más aún si nuestros hijos por alguna razón pecan, por alguna razón le fallan al Señor, ¿qué debe hacer la familia? Apoyarse, estar unidas, apoyarse los unos a los otros. El decirle, hijo, hija, fallaste, pues levántate, sacúdete el polvo y levántate en el nombre de Jesús. El Señor es nuestra salvación. Gloria al Señor. En la vida de Noé, todos se apoyaban entre sí. Todos clavaban clavos y partían madera. Es decir, todos apoyaban la visión de Noé. No era la visión de Noé, era la visión de la familia. Todos se apoyaban. Lamentablemente hoy podemos ver crisis espiritual en las familias, verla que no hay unidad. Cada quien hace lo que quiere, cada quien hace su vida, cada quien tiene una manera particular de pensar y no están integrados. Eso de por sí ya es algo que donde el enemigo toma ventaja y lamentablemente es el principio de la desintegración del hogar. Esto era motivo de preocupación para Noé, pero Noé caminaba con Dios, recibía la instrucción de Dios y él batallaba y él trabajaba en pro de aquella visión que Dios le había dado. Cada uno era soporte del otro en la familia de Noé. Unos a otros se apoyaban. Todos eran un solo equipo. Había un sentido de lealtad, de responsabilidad, de compromiso unos con los otros. Hoy en día, lamentablemente, muchas familias que nosotros conocemos, lamentablemente, no hay esa unidad, no hay esa equidad, no hay esa unidad, ese bloque que hace una familia cuando juntos todos caminan con Dios y juntos entienden la visión de Dios para toda la familia. Número 3. Caminó con Dios. Noé caminó con Dios y esto infiere una estrecha amistad. Amistad con Dios. ¿Cuáles son los factores de una amistad verdadera? Esa amistad con Dios se manifiesta en 3 formas. Número 1, confianza. Número 2, fidelidad. Y número 3, amor. Cuando nosotros, nuestra relación con Dios, nuestra cercanía con Dios, tiene esos 3 elementos, nosotros vamos a caminar seguros y vamos a procurar que nuestras familias también vivan conforme al corazón de Dios. Confianza, fidelidad y amor es lo que nuestras familias necesitan, que ellos también vivan con Dios, cercanos a Él, y que estos tres elementos estén conformando esa hermosa relación de amistad con nuestro Señor. Cuando vemos a una familia que no está integrada, cuando vemos a una familia donde falta la sinceridad, donde falta la lealtad, donde falta ese primer amor, podemos ver que esto también puede ser una gran dificultad que hará que la familia no camine junto a la visión de Dios. Lamentablemente, hermanos, hoy podemos ver desintegración familiar y vemos la formación de familias disfuncionales porque cada uno tiene un enfoque diferente del uno o del otro. Cada uno tiene su propio enfoque. Cada uno está centrado en sus propias actividades. Cada uno está perdiendo su tiempo en diferentes cosas y no están buscando al Señor. Qué lindo es cuando uno como familia, como hogar ministerial, como hogar cristiano de la sociedad en donde vivimos, donde estamos, nosotros podamos tener a nuestras familias integradas en un mismo sentir, en un mismo amor, en una misma amistad, en una misma visión con Dios. Que mi experiencia con Dios
me lleve a tener influencia sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mis seres queridos. Mire que Noé, su influencia fue tan fuerte desde el punto de vista espiritual que él pudo salvar a toda su familia. Hoy nosotros no tenemos un arca. Hoy no podemos construir un arca. Sabemos que este mundo está bajo el juicio de Dios, pero el arca de la salvación hoy es Jesucristo. Mientras nosotros tengamos un nivel de amistad con Dios, con Jesucristo, con su palabra, con su verdad, con la palabra de Dios, en esa medida nosotros vamos a tener éxito en nuestro hogar. Porque Dios va a ser nuestro dueño, Dios va a ser nuestro Señor, Dios va a ser el arca de nuestra salvación. De la única forma en que nosotros podamos sobreponernos a las dificultades de la vida es poniendo al Señor en primer lugar, es poniendo a Dios, haciendo de Dios nuestro amigo, es caminando con Dios, como lo hizo Enoc, como lo hizo Matusalén, como lo hizo Lamec y como lo hizo Noé y como Noé se lo enseñó a sus hijos. Noé logró salvar a su familia, 8 fueron salvos. Vino aquel gran juicio, ustedes lo conocen, el diluvio de la historia, del principio de los tiempos. Hubo una gran devastación, solo 8 personas se salvaron. El reto para Noé fue el que su familia creyera con él, trabajara con él y se salvara con él. Él lo logró por la influencia que él tenía sobre ellos, porque Noé caminó con Dios. La única forma que tú puedas sobreponerte, familia, hogares, ministros, siervos de Dios, cristianos, la única forma que nosotros podamos superar las adversidades de este mundo es que caminemos con Dios, que seamos amigos de Dios. Dios tendrá cuidado de nosotros. Dios hablará a nuestro corazón y nosotros tendremos la instrucción de su palabra. Y si nos sometemos, nos sujetamos a esa palabra, Dios tendrá el cuidado de salvar a nuestras familias. Y ante las adversidades que se presenten, la gloria de Dios nos visitará y nos dará la salida. La palabra del Señor dice, Jesucristo mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero ¿saben qué? Confíen, yo he vencido al mundo. Jesucristo venció, por eso nos ha hecho a nosotros más que vencedores. Yo quiero que en esta noche podamos hacer una oración para todas aquellas familias que están atravesando adversidades difíciles, adversidades muy fuertes, pero que hoy el arca de la salvación, que es Jesucristo, te ofrece sus brazos abiertos para salvarte, familia. La única forma que te puede salvar es que recurras a esa arca, que recurras a Jesucristo, familia. Padres, madres, hijos, niños, recurramos a Dios. Abuelitos, recurramos a Dios. Tengamos una amistad con Dios. Caminemos con Dios. Como lo hizo Enoc. Caminemos con Él. Y ustedes verán cómo la gloria de Dios visitará nuestros hogares. Yo quiero hacer una oración por esos hogares que están atravesando diferentes situaciones. Y hoy Dios quiere tocar esos corazones. Dios quiere salvar tu casa. La gloria de Dios puede arropar tu casa y tú vivir en libertad y vivir bajo la cobertura de nuestro Señor. La palabra de Dios dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Debemos habitar en la presencia de Dios para poder caminar en éxito en este mundo perdido. Señor, en esta noche yo te doy gracias. Padre, mi alma te adora y te alaba, Señor. Padre, gracias. Pongo delante de ti todos esos hogares que ahora mismo están viviendo situaciones difíciles, padres contra los hijos, hijos contra los padres. Dios mío, cuánta división hay en los hogares. Te pido, Señor, que tú puedas intervenir en esos corazones, que tú puedas intervenir en esas casas, en esos hogares, en esos padres, en esas madres, esos hijos.
Esos hogares que están a punto de destruirse por diferentes situaciones, donde el enemigo quiere socavar y quiere destruir, Padre. Pero en el nombre de Jesús, envía la palabra de libertad. Dios mío, tú eres el arca de nuestra salvación, Padre, que podamos hacer como Noé, que podamos imitar la vida de Noé, que podamos caminar contigo para oír tu voz y oír tu instrucción y aprender de ti, sujetarnos a ti, obedecerte a ti, y que todo nuestro hogar sea salvo, que todos nuestros hijos puedan, Señor, aleluya, vivir el testimonio que nosotros le dejemos, Señor, que como Enoc, Padre de la gloria, que dejó testimonio en sus generaciones, Señor, a sí mismo, Padre, nosotros podamos dejar el legado de santidad, de integridad, de búsqueda, de integridad delante de ti, oh Dios, que tú puedas caminar con nosotros, que puedas abrazarnos, que puedas redimirnos y salvarnos. Salva nuestras familias, salva nuestros hogares. Oh Dios, corremos al arca. Jesucristo es el arca de la salvación en este tiempo. Padre, recurrimos a ti. Recurrimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Recurrimos a la ayuda de tu Espíritu, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias en esta preciosa noche. Bendice a cada familia que nos oye. Bendice a cada familia que nos ve, Señor. Que puedan recibir de ti ese poder sanador, libertador, ese poder transformador que tu Espíritu Santo ofrece en esta noche, Señor. Te doy gracias, Padre. Bendice esos hogares, esas familias, restáuralas, levántalas. Que tú seas, aleluya, su amigo. Que podamos fomentar una amistad profunda contigo como la tenía Enoc, Señor, al cual tú te llevaste, Señor, porque era tanta la gloria que él podía experimentar caminando contigo, Señor, que llegó un momento en que solamente un día al año estaba entre los hombres y los demás días del año estaba en tu presencia. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Bendice a todos esos hogares que hoy reciben de ti un milagro, reciben de ti restauración, reciben de ti el toque de tu Espíritu Santo. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Espero que estas palabras hayan quedado como sello en tu corazón y esta noche tú puedas abrir tu corazón para que el Señor sea el arca de tu salvación y el gran amigo de tu familia, y que Dios pueda hoy abrazar a tu familia y juntos caminar con Dios. Dios les bendiga.